Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Hoy estamos con Francisco Javier Vicuña Matovelle, nació en 1999, es un psicólogo empresarial, coach de vida, conferencista, creador de contenido en redes, autor y emprendedor. ¿Qué tal, Francisco? Nos estamos viendo casi al año y ha pasado mucha agua debajo del puente, ¿ah? Muchas gracias, Diraman, por la invitación. Saludos a todas las personas que nos escuchan. Sí, ha pasado muchísimo tiempo, pero feliz, los proyectos siguen creciendo y seguimos enfocados en el propósito, ¿no? Cuéntame qué has hecho este año, que no te he visto mucho. Personalmente te he visto sí en redes, pero ¿qué ha sido de este año? Este año ha sido muy productivo, gracias a Dios, este año ha sido muy positivo porque he estado trabajando mucho en mi libro. Ya salió el libro La ciencia de la felicidad, que es justamente el que tenemos aquí. También he estado muy enfocado en las conferencias y en los talleres. Como sabe, yo hago, además de contenido, soy conferencista, tallerista, entonces me ha gustado mucho darle fuerza a mi carrera en ese sentido y crecer con el libro, publicitarlo. He viajado también por conferencias y obviamente sigue el contenido, ¿no? Que nos ha permitido llegar también a muchísima gente. Tú eres muy joven, digamos, evidentemente, y eso también nos hace ver que tienes una perspectiva diferente ya de la gente que es conferencista, que es adulta, que son psicólogos, que tienen ya mucha experiencia. ¿Cómo te ha ayudado la juventud a ti? Creo que de una muy positiva manera, porque la juventud a veces que yo tengo o con la que me he enfrentado a mucha gente adulta en el campo de las conferencias, etcétera, veo que tienen otros estilos y que tal vez a veces los estilos son un poco hagamos por esta línea que está establecida y yo intento ser lo más genuino posible y hacerlo con un tono más juvenil, un toque especial. Sin embargo, me enseñan mucho las personas que ya están en la industria, entonces valoro mucho también la experiencia que tienen y aprendo también mucho de ellos, pero mi juventud me ha ayudado bastante. Qué bueno, hay mucha gente dice que esta nueva generación es la generación de cristal, generación que no es una generación que valora, por ejemplo, el esfuerzo de papá, de mamá, que es una generación cómoda, que está en la zona de confort. ¿Cuál es tu apreciación? Creo que sí hay ciertas características que antes no sucedían, ¿no? Con esta generación, pero también creo que ha traído cosas muy positivas. Creo que hay mucho énfasis en la inteligencia emocional. Muchas personas están trabajando en su desarrollo personal. También ese es un tema que no se tocaba mucho antes, el desarrollo personal, el bienestar. A veces la gente sentía que era tal vez un poco trillado, le daba un poco de vergüenza hablar de sus emociones, sus sentimientos. En el pasado tal vez no era tan común, ¿no es cierto?, expresarse o ir a psicólogos, ya que yo soy psicólogo, he conocido esa realidad, etcétera. Y creo que ahora también esta nueva era también trae cosas positivas como ser más abiertos, tener más autoanálisis y ese tipo de cosas, al menos en mi campo, que son positivas también. ¿Cuál ha sido tu experiencia en cuanto a tus pacientes? ¿Qué es lo que más consultan los pacientes aquí en la ciudad de Cuenca? Uy, Más o aquí, menos. claro, sí. Aquí en Cuenca es interesante, ¿no? Porque tengo pacientes, gracias a las redes, que he llegado a varias ciudades y países del mundo, Ok. entonces conozco algunas realidades. En Cuenca aún hay un poco esa mentalidad de tengo miedo de expresar a veces, pero quiero cambiar. Me ha tocado mucha gente que es de aquí, que tiene miedo al inicio y dice, no sé si yo estoy haciendo algo mal, a veces me siento inconforme, a veces me siento un poco triste porque no llego a mis metas. Otras personas, por ejemplo, en México, que me ha tocado conectarme virtualmente con gente de allá, me dicen, Francisco, yo sé que tengo estos problemas y quisiera trabajar en esto. A veces son más conscientes de algunas cosas, pero también aquí, solo que a veces es un poco el miedo del inicio, pero va cambiando y también depende de la persona, ¿no? Siempre hay la situación, he captado, ¿y por qué no haces esto? ¿Y por qué no sales en redes? Porque es que dirán, este que dirán que nos envuelve lamentablemente y que no nos permite salir. Ujú. Por supuesto, el que dirán es una, y no solo aquí, ¿verdad? Es algo que afecta a muchísima gente y es el hecho de la opinión de los demás, la importancia que le damos a la opinión de los demás. Y creo que hasta cierto punto es algo normal porque los seres humanos obviamente tenemos a veces miedos, prejuicios, ciertas características en nuestra mente que nos pueden decir, no quiero ser criticado, no quiero ser juzgado. Porque si bien es cierto que es algo positivo cuando queremos dar un buen mensaje, el ponerse ante una cámara, el salir en redes,
automáticamente genera que seamos conocidos primero y de ahí que seamos juzgados. Entonces mucha gente tal vez puede tener miedo a eso, ¿no? Pero yo creo que si es que se les puede dar un tip a las personas para que luchen con ese miedo, no lo tengan, es preguntarse qué están haciendo primero y si es que están haciendo algo positivo, saber que es bueno. Entonces, punto número 1, no sentirse mal por eso. Punto número 2, preguntarse también por qué le doy tanta opinión, tanta fuerza a la opinión de los demás, o por qué le doy más que a la mía propia, ¿no? Entonces, si es que a mí me importa mucho lo que digan, me va a afectar. Pero si para mí es algo importante, lo considero, pero no dejo que cambie mi estado de bienestar, entonces no pasa nada. Yo creo que ese fue algo que fui aprendiendo durante el camino, ¿no? Que mi bienestar o malestar no depende de algo externo, sino de lo que yo hago al respecto. Hoy estamos con Francisco Vicuña Matovelle, creador de contenido, coach. No te gusta la palabra influencer mucho a ti, ¿no? A ver, ¿cuál sería la diferencia entre un influencer y un creador de contenido? Yo creo que el término influencer no viene de alguien que tiene influencia y que influencia en la gente. Sin embargo, creo que un influencer hoy en día, la connotación que ha tenido o que ha desarrollado es tal vez alguien que genera promociones para marcas o para negocios, y la verdad no es tanto que no me gusta, sino que no me identifico con eso. Siento que yo soy un psicólogo, netamente me dedico a eso y creo contenido sobre el tema, pero no hago publicidad para marcas, restaurantes, negocios. Entonces por eso no siento que con la connotación de influencer yo soy uno de ellos. Sin embargo, creo que su trabajo es admirable, los valoro mucho, pero yo soy un psicólogo nada más, entonces voy por otra línea. Qué bueno, qué interesante. Y vean, amigos oyentes, este joven cuencano que es realmente un ejemplo, pues nos presenta ahora un libro, lo tengo en mis manos, y es La ciencia de la felicidad. ¿Por qué decidiste tomarte la foto de espaldas? Bueno, esa es una creación. Una creación es interesante porque es una creación en diseño de una foto viendo al horizonte. Entonces, la idea era dar esperanza con el fondo. Perfecto. O sea, la idea era que parezca como que nosotros estamos parados en un punto y vemos al horizonte en una montaña. Como tenemos muchísimo que recorrer, pero también tenemos un escenario que nos inspira la vista para empezar ese camino a recorrer. Entonces es muy interesante ese mensaje que hay detrás. Queríamos que sea inspirador, queríamos que sea motivador, porque a la final eso también hacemos, ¿no? El hacer una portada de un libro, pues obviamente tiene que ser muy bien estudiada, así como hacen la portada, por ejemplo, de un disco. Es lo que primero te puede llamar la atención al verlo, pues, ¿no es cierto? Entonces, me parece un buen trabajo. Tu departamento creativo ha hecho algo muy bonito, y habla de la ciencia de la felicidad. Creo que la felicidad cambia de acuerdo a cada persona, ¿no es cierto? Alguien puede ser feliz, se me ocurre, haciendo deporte, alguien puede ser feliz haciendo dinero, alguien puede ser feliz ayudando a personas, alguien puede ser feliz de diferentes maneras. ¿Cómo le tomas tú este camino a la felicidad? Justamente eso es lo interesante del nombre, ¿no? Porque cuando hablamos de ciencia, hablamos de algo exacto. Entonces, a mí me gusta hacer ese juego de palabras en el libro, porque la gente lee y dice, wow, entonces ciencia de la felicidad, hay una fórmula. Y es que no. Justamente en el libro se explica que la felicidad no es una ciencia, que la ciencia, digamos, detrás de eso es distinta para cada persona, que la fórmula es distinta para cada persona. Si bien es cierto, lo que damos en el libro son tips, recomendaciones. De hecho, el libro podría decirse que es una guía con recomendaciones clave y prácticas para volverse uno su mejor versión, trabajar en uno mismo y llegar a sus propósitos, a sus metas. De hecho, tiene ejercicios prácticos. Pero esa es la idea, ¿no? El punto principal del libro, lo que el libro quiere mostrar a las personas, es que es una guía para decirte que tú como persona no depende de las cosas externas para ti para ser feliz, sino tú generas tu felicidad a raíz de una frase que me gusta mucho, Germán, que dice, no importa lo que pasa, sino lo que tú haces al respecto. Es decir, la felicidad muchas veces puede depender de cómo tú le tomas a la vida y no necesariamente de lo que pasa en la vida. Me parece muy interesante.
Hablas también aquí del propósito tú. Ujú. Debemos tener nosotros una meta, un propósito, pero cuando hablamos de un propósito, el propósito tiene que estar vinculado, por ejemplo, de ayuda al planeta, de apoyo a personas que requieren de alguna manera algún empujón, alguna situación económica. Yo me he propuesto algo, y no sé si estoy en lo correcto desde hace algún tiempo, por ejemplo, como un propósito de aporte al planeta, ayudar a los perritos de la calle. Entonces, o sea, alguien tenía que hacerlo, me gustó ese propósito y créeme que me siento muy bien, muy bien. He encontrado incluso la cercanía de Dios al ayudar a un perrito que está en problemas en la calle, que lo atropellaron, que está muy enfermo, que le das un alimento y todo eso. Entonces, parecería que no es un propósito tan grande, pero me hace sentir grande a mí. Por supuesto, creo que el tamaño de los propósitos tiene que ver con el tamaño de las emociones que nos generan y de los realizados que nos hacen sentir. Creo que todas las personas tenemos distintas formas de llegar a nuestra realización. No hay formas impuestas, no hay ninguna que esté bien o mal. Creo que todos tenemos nuestras cualidades y para las personas incluso que creemos en Dios, sabemos que nos ha enviado o hemos nacido con ciertas cualidades, con ciertas características, desde que somos niños que otros no tienen, con ciertos gustos que otros no tienen, habilidades, fortalezas, etcétera. Entonces creo que todas esas características nos ayudan a encontrar ciertos propósitos. Por eso nos gustan cosas que a otros no les gustan y así. Entonces creo que tenemos que perseguir nuestra línea y encontrar lo que nos hace sentir realizados. Qué bueno, qué interesante con Francisco Vicuña Matovelle, que lanza este libro que nos da ganas de leerlo este momento. Muy bonito, te has pasado, porque no es un libro tampoco así anchote, grande, extenso, es una guía práctica. Es una guía práctica, Sí, exactamente. Estamos con una llamada telefónica, Gustavo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, licenciado Piedra, al psicólogo Julio Matovelle. Les saluda el profesor Alcibar Vega de Novidentes. Yo quisiera preguntarle al psicólogo Matovelle si el libro lo podemos encontrar en digital o a su vez hacer una gestión con la Politécnica Salesiana para transcribir al sistema Braille. Eso nos ayudaría muchísimo a las personas no videntes. Buenos días, muchas gracias. Es una pregunta interesante de una persona no vidente que no tiene la capacidad como nosotros de ver y que pues está interesada. Por supuesto, el libro está en digital en la página franciscovicuña.com, pueden descargarlo como ebook y también estamos trabajando justamente en las versiones audiolibro. Ajá. Qué y bueno. Para las personas que quieren en físico también está disponible en todas las plataformas y también en librerías para que haya esa posibilidad de conseguirlo, ¿no? Voy a hacer como así un amigo. Tenía un amigo que hace mucho tiempo, es mi amigo actualmente, pues él andaba siempre con una Biblia, ¿no? Y era pues tan interesante. Me encontraba con él y abría la Biblia en cualquier página y encontraba siempre una frase para el momento y decía, fíjate cómo es la vida. Y bueno, le fue muy bien porque era una persona pegada a Dios. Y abro yo el capítulo 5 que dice motivación e inspiración. ¿Cómo mantenerse siempre motivado? Es la pregunta. Y hay una frase que dice Mohamed Ali, este campeón mundial de box, que dice, no cuentes los días, haz que los días cuenten. Por supuesto. A ver, ¿cómo es aquí? Yo creo que esa es una muy buena frase para dar, o para hacer referencia, mejor dicho, al tema de que uno a veces, o las personas, la mayoría de gente vivimos en un plan de si algo me sucede positivo, yo estoy feliz, pero si algo sucede negativo, yo estoy mal. Es decir, vivimos en función a las cosas que van pasando. Si me hablaron bien o me trataron bien, me siento bien. Pero si me hablaron mal o alguien me criticó, me siento mal. Pero si vivo así, significa que soy víctima de mis circunstancias. Es decir, lo que va pasando me va forjando. Pero hay una filosofía de vida que es a la inversa. Es decir, no importa lo que pase, yo decido cómo reaccionar. Entonces, hay aquí una anécdota muy interesante de esta persona que se cae en un hueco. No sé si has escuchado la anécdota. Es cortita y me gusta mucho porque refleja muy bien de lo que habla el libro. Y es que una persona estaba yendo a su trabajo. Y ahí había un hueco en la calle.
Entonces se cae en el hueco, se rompe el pantalón, se golpea el tobillo y la persona se levanta y en ese momento se abren dos caminos. La persona que se fue por un camino estaba enojada. Dijo que mal que me golpeé el tobillo, tengo un morado, estoy triste, estoy enojada, me rompí el pantalón, estaba en camino a mi trabajo, estaba elegante, se me dañó, llegó al trabajo con ira, con enojo, peleó con la gente de su trabajo, se sintió inconforme, descontenta, terminó ese día y la persona tuvo el peor día de su vida, muy incómoda y enojada. Ese fue un escenario. El otro escenario es que la persona se levanta y dice gracias, agradece después de haberse caído en el hueco, porque solo fue un rasguño, porque no se rompió nada. Gracias porque estoy bien, no me rompí nada. Gracias porque ahora sé por dónde caminar. Gracias porque ahora voy más atento. Gracias porque esto, que fue algo pequeño, entre comillas, me sirve para mejorarme a mí. Y fue muy feliz e hizo felices a las personas con las que se rodeó después. Al mismo hecho, al mismo suceso, dos caminos distintos. Y eso es la lección que yo quiero dar en el libro a todas las personas, que no importan los sucesos que nos pasan, lo más importante es la actitud que tenemos al respecto. Si perdemos la actitud positiva ante algo, la vida es negativa. Es más, la gente más próspera, feliz y exitosa del mundo no necesariamente es la gente que tiene más suerte, más dinero, mejores entornos, sino es la gente que sabe hacer lo mejor con lo que tiene y tomar las mejores decisiones en donde está y con lo que tiene. Y de eso se trata, ¿no? Las personas a veces sufrimos por las circunstancias, pero no importa tanto la circunstancia, que en este caso caerse en el hueco, sino ¿qué voy a hacer yo? A veces pensamos que somos la circunstancia, ¿no? Me caí en el hueco, entonces yo soy la caída. No, me caí en el hueco y cuando nos pase, y como tip les digo, cuando les pase a las personas que nos escuchan cualquier cosa, no pensemos tanto ¿por qué me pasó? Preguntémonos ¿qué quiero hacer al respecto? Sufrir, lamentarnos, estar tristes o aprender, seguir adelante, crecer. Siempre tenemos un ámbito de acción y cuando nos ponemos a pensar tenemos varias acciones, pero a veces nos cegamos por el suceso, ¿no? Entonces esa es la enseñanza más grande del libro. Qué bueno, qué interesante. Aplícala en la resiliencia entonces. Por supuesto, por eso hay la frase de Muhammad Ali, dice, no cuentes los días que harán unos, haz que los días cuenten. ¿A quién está alegando la responsabilidad? A uno mismo. A uno mismo, exacto. Por supuesto. ¿De quién depende que los días cuenten? De mí, de la actitud que le ponga. Y evidentemente de las cosas negativas que a uno le pueden pasar. Por ejemplo, yo el 5 de enero tuve una situación complicada de salud, demasiado trabajo, estrés, ansiedad, que me desembocó en una situación que, bueno, la comenté aquí también alguna vez, me llevó a una clínica y me fui recuperando. Pero esa situación negativa yo la tomé con mucha felicidad porque eso me ayudó a llevar una vida más ordenada, a dejar, por ejemplo, los malos hábitos alimenticios, a dejar el azúcar, a dejar las gaseosas, etcétera, y a pensar, tengo 62 años, decir, ok, llegó el momento, ya me pasó la factura, he gozado, entre comillas, de la vida, alcohol, fiestas, malas noches, etcétera, etcétera, ahora sí quiero tener una vida adulta y llegar a la vejez tranquilamente. Pero si es que no me sucedía eso, Francisco, no hubiera tomado la decisión que la quería tomar hace años atrás. Estaba así, voy a esperar. No, pero no pasa nada. Venga la hamburguesa, venga la pizza, venga la cerveza, venga el alcohol, venga la fiesta, vengan las malas noches sin dormir. Tuvo que pasarme para cambiar. Wow, qué gran reflexión. Muchísimas gracias, Germán, por compartir eso. Sí, Creo sí. que es que de eso se trata la vida. Justamente de aprender y tomar las cosas de la mejor forma. Creo que en este caso es la mejor forma de ejemplificar lo que estamos hablando, ¿no? Muchas personas pudieron haber tomado su caso como qué mala suerte, ¿por qué me pasa a mí? Qué triste, estoy mal. Y usted lo tomó como que muchas gracias. Esto me ayudó a ser más sano, me ayudó a mejorar, a tener más salud, a estar mejor y llegar en mejores condiciones a los años futuros. Entonces, usted decidió afrontar la situación que tuvo de la forma en la que quiso y eso cambió la vida. Me imagino que ese cambio de actitud le hizo sentir gratitud y no tristeza. Y ahora tiene un aprendizaje y positividad. Entonces, creo que a veces no entendemos cuando nos pasan cosas malas o renegamos, pero ¿y qué tal si es que las cosas no fueran ni buenas ni malas? Simplemente las cosas serían como son. Nosotros le damos el adjetivo calificativo. Exactamente. Hablaste hace un momento de una palabra que es muy importante y la cual también tratamos nosotros de hacerla día a día, es el agradecimiento, ¿no? Fíjate, este momento que estamos aquí nosotros conversando,
amenamente entre miles y miles de oyentes. Hay mucha gente en este momento, por ejemplo, que está en cárceles, que está en hospitales, que está en situaciones muy adversas y no valoran o no valoramos a veces esos momentos de felicidad, de tranquilidad, etcétera. La gratitud es maravillosa. Yo la recomiendo en el libro y la recomiendo en la vida siempre como parte fundamental de una práctica diaria. Diaria tiene que ser porque cuando somos agradecidos, nosotros agradecemos por lo que tenemos. Es decir, cuando agradecemos, estamos dando por hecho que tenemos cosas y ya nos sentimos abundantes al hacer eso. Wow, gracias porque pude tener un día más de vida, porque pude comer algo. Aunque sean las cosas que aparentemente son las más sencillas, cuando agradecemos por todo, nos sentimos bien. La gratitud es una emoción muy poderosa y a veces las personas, si les puedo dar una recomendación, cuando se levantan, por ejemplo, normalmente hay algo interesante que pasa y es que empezamos el día diciendo, tengo que hacer esto, tengo que conseguir esto, tengo que lograr esto hoy, tengo que trabajar en este proyecto. Todas esas cosas se basan en cosas que aún no tenemos, porque ¿qué perseguimos o qué necesitamos conseguir? Justamente lo que aún no tenemos. Las personas nos levantamos siempre en esa frecuencia de tengo que hacer esto, trabajar en esto, buscar esto, y todo, como quien dice, hablando en términos muy extremos, desde la escasez, ¿verdad? Tengo que, buscaré, conseguiré, haré. Nos levantamos así todos los días buscando hacer cosas, como si no tuviéramos aún nada o estaríamos vacíos de alguna forma. Pero, y si es verdad, hay que conseguir cosas, hay que hacer, pero simplemente para el ejercicio, ¿qué pasa si nos levantamos desde la gratitud? Ok, sí tengo que hacer y todo, pero antes de empezar el día, agradecer. Gracias porque me levanté, gracias porque tengo salud, porque pude desayunar, porque dormí una noche positiva, buena, relajada. Digo, wow, entonces tantas cosas, antes de empezar el día, tantas cosas que sí tengo. Entonces me siento abundante, feliz, bien. Y a raíz de que ya me sentí abundante, empiezo ok, y ahora sí, ¿qué voy a conseguir? Lo que aún no tengo. Pero ya con abundancia, con esa gratitud, es algo muy, muy poderoso que, a pesar de que es una práctica muy sencilla, cambia radicalmente los días. Tratamos de agradecer todos los días. Hay, abriendo otra página tuya, me parece una palabra nueva, es el Ikigai. Uh-huh. A ver, en donde hay varios círculos y el Ikigai está al centro. Explícanos acerca de esto. Ahí alegua una filosofía japonesa que me gusta mucho, es muy, muy interesante, se llama Ikigai, significa la búsqueda del propósito de vida. De hecho, hay dos frases en Japón que es el Shimei y el Ikigai. Entonces nos habla del sentido de vida y del propósito de vida. En este caso, ¿de qué se trata el Ikigai? Es una filosofía que nos dice cómo podemos alcanzar justamente nuestro propósito, de lo que hablábamos, que para mucha gente es distinto, para todos de hecho es diferente, ¿no? El propósito entonces dice que para encontrarlo, de manera muy práctica podemos preguntarnos 4 cosas, es decir, ¿para qué soy bueno? ¿Qué me gusta hacer? ¿Por lo que me pagarían? ¿Y qué necesita el mundo? Cuando juntamos, si ahí puede ver el gráfico, cuando juntamos estas cuatro áreas y encontramos algo que englobe todo eso, es muy fácil encontrar un propósito. Es como las 4 patas de una silla. Es decir, podemos ser buenos en algo, nos puede encantar algo y puede ser algo que la gente necesita, pero por ejemplo no nos genera para vivir, flaqueará de alguna forma porque no nos sentiremos realizados. Por el contrario, si nos da para vivir, somos buenos en eso, lo necesita el mundo, pero si no nos gusta, mucha gente será muy buena para algo, le pagarán por eso, la gente necesitará eso, pero no es su pasión eso, no le encanta, estudió tal vez porque le obligaron o estudió porque era algo que daba dinero, pero no les apasiona, siempre va a haber una pata que flaquea. Pero la gente que encuentra su propósito, que de hecho una característica fundamental del propósito es sentirnos plenos y realizados, es que las 4 patas, en este caso, las 4 preguntas tienen que estar, y debe haber algo, por supuesto, que englobe eso. Pero ahora bien, unas personas dirán, sí, Francisco, sí, Germán, pero yo ahora no puedo, por ejemplo, hacer lo que me gusta porque esto me genera dinero y necesito para vivir. Otras personas dirán, yo no quiero cambiar, aunque no gane mucho, yo no quiero porque es mi pasión. Y está muy bien. La pregunta es, no rechazar lo que tenemos ahora, no sentirnos mal si es que no están en las 4 áreas, el 100%, digamos, de efectividad en las 4 áreas, sino preguntarnos cómo podemos ir equilibrando las 4 o cómo llegamos a
a tener las 4 llenas, como si fueran 4 vasos de agua, cómo tenemos los 4 llenos, de poco a poco, preguntándonos, probando, conociendo. Y también eso, o sea, la búsqueda del propósito nos da mucho crecimiento. No todos en la vida empezamos haciendo lo que queríamos. Y me imagino que usted también en su trayectoria profesional habría probado en algún trabajo, luego cambiado a otro, conocido otra área, hecho algo de los perritos después que le apasiona. Y uno va trabajando esas 4 áreas. Lo interesante es ir encontrando y también honrando el camino. A veces la gente dice, yo me siento mal porque no estoy en el destino, no tengo eso lleno, no tengo eso perfecto. Pero honremos el paso a paso. Hoy tenemos vida, hoy estamos en donde tenemos que estar, hemos llegado tan lejos en cualquier ámbito en el que estemos. Entonces honrar también ese camino y trabajar por llegar a un destino es maravilloso, ¿no? Tal vez incluso el destino final es honrar ese camino. Exactamente, de hecho, exactamente. No es llegar, sino disfrutar. Disfrutar del camino. Y esto también, pues de la sociedad japonesa que nos enseña tanto. Por ejemplo, ahí estaba chequeando, siempre me gusta entrar a YouTube y estar viendo algunos podcasts. Dicen que en el Japón, por ejemplo, si es que un niño comete una imprudencia, cualquier adulto mayor puede de alguna manera llamar la atención al niño o decirle, niño, eso no está bien, eso está permitido. Situación que en nuestros países no estaría permitido, porque si es que algún hijo nuestro que comete una infracción, un adulto mayor le llama la atención, pues sería pues, no raro estaría, incluso. Claro, extraño. Pero en la sociedad japonesa suceden este tipo de cosas, ¿no? Hay materias también a los niños que son materias de vida. Uh-huh. Es decir, que en Japón, en las escuelas, sobre todo en las escuelas en los primeros años, no tienen personas de limpieza, sino los niños hacen la limpieza. O sea, me parecía muy, muy, muy interesante cómo los japoneses pues llevan así su vida y su sociedad, ¿eh? Es muy interesante. En Japón, a mí me interesa mucho la cultura japonesa y tiene muchas enseñanzas. De hecho, todo el tema oriental tiene muchísimas enseñanzas y en Japón nos hablan bastante del respeto a los mayores. Tienen muchísimo respeto los chicos por los mayores. Y eso es algo que creo que también se tiene que considerar mucho. Tiene mucha disciplina, incluso sus disciplinas de artes marciales japonesas, por ejemplo, tienen mucho fundamento en la sociedad. Entonces se habla de que la disciplina que tiene, por ejemplo, un profesional en artes marciales también la tiene la gente de la sociedad en Japón. Valoran mucho y honran el honor de la gente. Es muy interesante. Qué bueno. A ver, las redes sociales en su gran mayoría nos muestran que el éxito es el éxito económico. Es decir, pues, tener una casa hermosa, tener un auto último modelo, tener una piscina, tener una profesión que te dé sobre todo el dinero. ¿Cómo va relacionada para Francisco Vicuña la felicidad con el dinero? Creo que el dinero es importante para poder vivir, para poder mantenernos. Creo que no es algo que se debe ignorar porque es necesario también generarlo, pero creo que el enfoque del cómo se lo genera y de qué significa tiene que estar claro para cada persona, ¿no? En mi caso, el dinero siento que es la consecuencia de aportar valor a las personas. Siento que mientras más valor aportamos, más dinero generamos. Y siento que nuestro enfoque siempre debe estar en qué tanto valor aporto, qué tan positivo es mi trabajo para el mundo. Y si es muy positivo, el dinero llegará, por supuesto. Pero creo que el dinero tiene que ser visto como una consecuencia y no como un fin que se busca. El dinero, creo yo, que no es algo que debe ser determinante para darnos felicidad. Creo que lo que nos debe dar felicidad es el propósito, sentirnos plenos, trabajar por nuestra esencia, por lo que somos, por aportar valor a las personas, por cambiar vidas. Y el dinero tiene que ser algo que obviamente sea nuestro negocio, como dice el Ikigai, también por lo que me pagarían, pero siempre teniendo en cuenta para qué soy bueno, qué me gusta y qué necesita el mundo también. Qué bueno, qué interesante conversar con Francisco Vicuña Matovelle, que lanza su libro La ciencia de la felicidad. Estrategias para vivir mejor, crecer como persona y ser más feliz en la vida. Y es que la vida a veces también nos pone la vida de cuadritos, es decir, a veces la vida se nos complica. La muerte de un ser querido
quebré en el negocio, etcétera, y entramos en ciertos estados de desesperación y decimos, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacer allí, Francisco? Yo tengo un gran ejemplo que creo que puede responder esta pregunta, y es que yo lo viví de primera mano. Mi padre falleció cuando yo tenía 20 años, y de hecho él es una gran inspiración y muchas enseñanzas de él están en mi libro. Y les voy a contar una historia que fue la que reposaba y le pregunté, pero ¿por qué está pasando esto? Pero papi, ¿por qué estamos viviendo esto? ¿Por qué estás mal? ¿Por qué? Con muchas preguntas, ¿no? Incluso con impotencia, con ira, un poco de reniego ante la vida, Dios. No sabía ni hacia qué en ese momento, ¿no? Y me acuerdo que él solo me miró y me dijo, como si no estaría escuchando mis quejas, ¿no? Me dijo, Francis, ¿qué hice hoy en la mañana? Y digo, sí, estabas aquí meditando, pero ¿y qué pasa? ¿Y qué está ahí en el velador? Digo, sí, papi, está un libro, pero ¿y qué pasa? Y me dice, ¿qué comí hoy en la mañana? Digo, comiste una ensalada, comiste algo sano, pero no me estás escuchando, te digo que esto es grave, que estás empeorando. Y obviamente él sabía que era una situación delicada, pero creo que me quería dar una enseñanza y es, lo que me dijo en ese momento fue, ok, entonces tú me estás diciendo que el cáncer es grave, Francis. Y dije, por supuesto, mira, estás mal. Y me dijo, pero yo he comido una ensalada, estoy comiendo mejor. He meditado en la mañana, he reposado, que he tenido tiempo para descansar y he leído un libro. Para mí el cáncer es comer mejor, cuidarme más, leer mis libros y estar tranquilo. Entonces, tal vez no es tan malo. Y obviamente él no es que decía que no era malo, o no es que no se daba cuenta, pero es que me quería dar una lección. Y es, las cosas no son ni buenas ni malas. Tú les das ese significado. Y creo que eso me cambió y por eso es la inspiración del libro. Y justamente de eso se trata. Algo tan grave como la muerte, que nos pone el ejemplo que la vida se nos hace cuadritos, incluso la muerte puede ser vista como algo positivo si es que queremos verlo así. Una enfermedad también. Hay gente que él nunca renegó la enfermedad. Yo le decía, pero ¿y qué pasa si mañana ya no estás? Y me decía, no importa si mañana ya no estoy, yo valoro que estuve y que estoy hoy. Él no veía que tal vez se iba a ir, él veía que estuvo. Es decir, situación la misma, pero ¿cuál es el enfoque? Entonces eso a mí me cambió. En ese momento no lo entendí. Después cuando lo aprendí, lo interioricé, me costó mucho. Después estudié psicología, me especialicé en coaching, entendí muchas cosas y me di cuenta de la lección de vida. Y la lección de vida era, no somos víctimas de nuestras circunstancias, somos producto de nuestras decisiones. Incluso algo tan grave como la muerte puede ser visto de una manera positiva si tenemos la mentalidad y la actitud para verlo así. De hecho, él disfrutó mucho la vida por vivir con esa filosofía. Muy interesante. Bueno, y coincidimos y compartimos. Cierto día, hace algunos años atrás, mi padre tenía Parkinson y llegaba acá a la radio y le veía casi llegando a la esquina a papi que bajaba muy lentamente. Él, su condición pues no lo permitía caminar correctamente. Y bueno, cogí rápidamente el auto en el que llegaba y dije, papi, súbase, yo le voy a dejar. Entonces dice, no, súbase, le insistí. Y me dio mucha tristeza y pena y con lágrimas le decía, pero ¿por qué le pasó esto? ¿Pero por qué? ¿Por qué tuvo que pasarles? Más o menos tomando en cuenta lo que tú me manifiestas. Y él me decía, o él me dijo, eso es lo lindo de la vida. No me dijo nada más, ni tampoco le pregunté nada al respecto que me quería decir con eso. Y eso también a mí me dejó una lección, pues no. Él estaba con vida, todavía podía caminar y se sentía feliz, ¿no? Entonces no le pregunté por qué me responde de esa manera, ¿no? O por qué me da esa respuesta a mi pregunta, ¿no? Porque uno también dice, ¿por qué? ¿Por qué le pasó esto a usted? Usted que es tan buena persona, usted que fue alcalde de la ciudad, usted que es un periodista reconocido y ahora está con esta situación. Y él me respondió de esa manera, ¿no? Eso es lo lindo de la vida. Y yo me quedé quieto, nada más tranquilo. Igual yo cuando preguntaba ¿por qué pasa? Me respondía ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Como todos somos personas, vivimos en un mundo, todos estamos en las mismas condiciones y puede pasar de todo. Justamente esa es la clave y el mensaje que yo quiero transmitir a las personas, que lo hago en mis videos, en el libro. Puede pasar lo que sea. No vivamos en función a lo que pasa, vivamos en función a nuestras decisiones. Eso es lo que cambia el juego por completo y también las preguntas que nos hacemos. Por ejemplo,
La mayoría de personas cuando no pueden algo se preguntan, ¿por qué pasó? ¿Por qué no pude? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y les quería comentar algo, que es que el cerebro siempre te responde. Es decir, si no pueden algo y se preguntan, ¿por qué no puedo? O tenemos una enfermedad y nos preguntamos, ¿por qué pasó? El cerebro nos va a responder, porque tuvimos mala suerte, porque no tenemos las habilidades, porque así fue la vida, y listo. Nos respondió, pero esas respuestas no nos sirvieron de mucho, nos hundieron. Ahora que hago coaching con deportistas, con gente que tiene ámbitos, por ejemplo, me preguntan, ¿y por qué no pude? Y yo les digo, ¿por qué crees que no pudiste? Y es porque el cerebro les responde, porque te falta habilidad, porque no eres capaz, porque te faltó, etc. Entonces se hunden más. Y lo que cambia el juego en esas personas es cambiar sus preguntas. Ahora no se preguntan por qué no pude, se preguntan cómo hago para poder. Entonces el cerebro les responde, entrena más, come mejor, duerme de esta forma, haz esto. ¡Wow! Encuentran respuestas, encuentran soluciones. Cómo la forma en la que nos preguntamos las cosas cambia. Ahora las personas se sentirán identificadas y les digo, ¿se han encontrado hablando con alguien dentro de ustedes mismos? Como si habitaran dos personas adentro, sí, ¿no es cierto? Claro. Uno que pregunta y otro que responde. Debía hacer esto. No, mejor era que haga el otro. ¿Con quién estamos hablando, no? ¿Te olvidaste de esto? Sí, no me acordé por qué. ¿Con quién hablamos cuando estamos en ese diálogo? Eso se llama el diálogo interno. Y el diálogo interno, no, la persona con la que más hablamos no es nuestro amigo, nuestra familia, somos nosotros mismos. Es la persona con la que más hablamos todos los días. Y ese diálogo interno, si es negativo, nos hunde, porque está todo el tiempo ahí. Entonces, hagámonos las preguntas correctas, seamos nuestros mejores amigos. Hablemos, y un tip para eso es, ¿cómo le hablarás a tu mejor amigo? Si su mejor amigo no puede algo, ¿le apoyara o le criticara? Uh-huh. Le apoyaríamos. Porque a nosotros nos criticamos, ¿no? Y a veces nuestro propio yo interno que dialoga con nosotros también no nos puede fallar, no nos puede, ¿cómo sería? Y voy a tomar el nombre de un libro también que vi y me parece un título interesante que dice, no creas en todo lo que dice tu mente. Uh-huh. ¿Podríamos también caer en esa situación? Por supuesto, hay un tema aquí muy interesante que es la mente, el ego y la esencia. Cuando vamos creciendo, o mejor dicho, cuando somos niños, le ha pasado que no tenemos filtros. Decimos Exacto. Lo que sentimos, somos uno, somos congruentes. Pero cuando crecemos es como que se generan dos. La psicología. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Hoy estamos con Francisco Javier Vicuña Matovelle, nació en 1999. Es un psicólogo empresarial, coach de vida, conferencista, creador de contenido en redes, autor y emprendedor. ¿Qué tal, Francisco? Nos estamos viendo casi al año y ha pasado mucha agua debajo del puente, ¿eh? Muchas gracias, Diraman, por la invitación. Saludos a todas las personas que nos escuchan. Sí, ha pasado muchísimo tiempo, pero feliz, los proyectos siguen creciendo y seguimos enfocados en el propósito, ¿no? Cuéntame, ¿qué has hecho este año? Que no te he visto mucho, personalmente te he visto sí en redes, pero ¿qué ha sido de este año? Este año ha sido muy productivo, gracias a Dios. Este año ha sido muy positivo porque he estado trabajando mucho en mi libro. Ya salió el libro La Ciencia de la Felicidad, que es justamente el que tenemos aquí. También he estado muy enfocado en las conferencias y en los talleres. Como sabe, yo hago, además de contenido, soy conferencista, tallerista, entonces me ha gustado mucho darle fuerza a mi carrera en ese sentido y crecer con el libro, publicitarlo. He viajado también por conferencias y obviamente sigue el contenido, ¿no? Que nos ha permitido llegar también a muchísima gente. Tú eres muy joven, digamos, evidentemente, y eso también nos hace ver que tienes una perspectiva diferente ya de la gente que es conferencista, que es adulta, que son psicólogos, que tienen ya mucha experiencia. ¿Cómo te ha ayudado la juventud a ti? Creo que de una muy positiva manera, porque la juventud a veces que yo tengo o con la que me he enfrentado a mucha gente adulta en el campo de las conferencias, etcétera, veo que tienen otros estilos y que tal vez a veces los estilos son un poco, hagamos por esta línea que está establecida, y yo intento ser lo más genuino posible y hacerlo con un tono más juvenil, un toque especial. Sin embargo, me enseñan mucho las personas que ya están en la industria, entonces valoro mucho también la experiencia que tienen y aprendo también mucho de ellos, pero mi juventud me ha ayudado bastante. Qué bueno. Hay mucha gente dice que esta nueva generación es la generación de cristal, generación que no es una generación que valora
por ejemplo, el esfuerzo de papá, de mamá, que es una generación cómoda, que está en la zona de confort? ¿Cuál es tu apreciación? Creo que sí hay ciertas características que antes no sucedían, ¿no? Con esta generación, pero también creo que ha traído cosas muy positivas. Creo que hay mucho énfasis en la inteligencia emocional. Muchas personas están trabajando en su desarrollo personal. También ese es un tema que no se tocaba mucho antes, el desarrollo personal, el bienestar. A veces la gente sentía que era tal vez un poco trillado, le daba un poco de vergüenza hablar de sus emociones, sus sentimientos. En el pasado tal vez no era tan común, ¿no es cierto?, expresarse o ir a psicólogos, ya que yo soy psicólogo, he conocido esa realidad, etcétera. Y creo que ahora también esta nueva era también trae cosas positivas como ser más abiertos, tener más autoanálisis y ese tipo de cosas, al menos en mi campo, que son positivas también. ¿Cuál ha sido tu experiencia en cuanto a tus pacientes? ¿Qué es lo que más consultan los pacientes aquí en la ciudad de Cuenca? Uy, Más o aquí, claro, sí. Aquí en Cuenca es interesante, ¿no? Porque tengo pacientes gracias a las redes que he llegado a varias ciudades y países del mundo. Okay. Entonces conozco algunas realidades. En Cuenca aún hay un poco esa mentalidad de tengo miedo de expresar a veces, pero quiero cambiar. Me ha tocado mucha gente que es de aquí, que tiene miedo al inicio. Y dice, no sé si yo estoy haciendo algo mal, a veces me siento inconforme, a veces me siento un poco triste porque no llego a mis metas. Otras personas, por ejemplo, en México, que me ha tocado conectarme virtualmente con gente de allá, me dicen, Francisco, yo sé que tengo estos problemas y quisiera trabajar en esto. A veces son más conscientes de algunas cosas, pero también aquí, solo que a veces es un poco el miedo del inicio, pero va cambiando y también depende de la persona, ¿no? Siempre hay la situación, he captado, ¿y por qué no haces esto? ¿Y por qué no sales en redes? Porque es que dirán, que dirán que nos envuelve lamentablemente y que no nos permite salir. Uh-huh. Por supuesto, el que dirán es y no solo aquí, ¿verdad? Es algo que afecta a muchísima gente y es el hecho de la opinión de los demás, la importancia que le damos a la opinión de los demás. Y creo que hasta cierto punto es algo normal porque los seres humanos obviamente tenemos a veces miedos, prejuicios, ciertas características en nuestra mente que nos pueden decir no quiero ser criticado, no quiero ser juzgado, porque si bien es cierto que es algo positivo cuando queremos dar un buen mensaje, el ponerse ante una cámara, el salir en redes, automáticamente genera que seamos conocidos primero y de ahí que seamos juzgados. Entonces mucha gente tal vez puede tener miedo a eso, ¿no? Pero yo creo que si es que se les puede dar un tip a las personas para que luchen con ese miedo, no lo tengan, es preguntarse qué están haciendo primero. Y si es que están haciendo algo positivo, saber que es bueno. Entonces, punto número 1, no sentirse mal por eso. Punto número 2, preguntarse también por qué le doy tanta opinión, tanta fuerza a la opinión de los demás. O por qué le doy más que a la mía propia, ¿no? Entonces, si es que a mí me importa mucho lo que digan, me va a afectar. Pero si para mí es algo importante, lo considero, pero no dejo que cambie mi estado de bienestar, entonces no pasa nada. Yo creo que ese fue algo que fui aprendiendo durante el camino, ¿no? Que mi bienestar o malestar no depende de algo externo, sino de lo que yo hago al respecto. Hoy estamos con Francisco Vicuña Matovelle, creador de contenido, coach. ¿No te gusta la palabra influencer mucho a ti? ¿No? A ver, ¿cuál sería la diferencia entre un influencer y un creador de contenido? Yo creo que el término influencer no viene de alguien que tiene influencia y que influencia en la gente. Sin embargo, creo que un influencer hoy en día, la connotación que ha tenido o que ha desarrollado es tal vez alguien que genera promociones para marcas o para negocios y la verdad no es tanto que no me gusta, sino que no me identifico con eso. Siento que yo soy un psicólogo, netamente me dedico a eso y creo contenido sobre el tema. Pero no hago publicidad para marcas, restaurantes, negocios, entonces por eso no siento que con la connotación de influencer yo soy uno de ellos. Sin embargo, creo que su trabajo es admirable, los valoro mucho, pero yo soy un psicólogo nada más, entonces voy por otra línea. Qué bueno, qué interesante. Y vean, amigos oyentes, este joven cuencano que es realmente un ejemplo, pues nos presenta ahora un libro, lo tengo en mis manos, y es La ciencia de la felicidad. ¿Por qué decidiste tomarte la foto de espaldas? Bueno, esa es una creación. Una creación es interesante porque es una creación en diseño de una foto viendo al horizonte. Okay. Entonces, la idea era dar esperanza con el fondo.
Perfecto. O sea, la idea era que parezca como que nosotros estamos parados en un punto y vemos al horizonte en una montaña. Como tenemos muchísimo, muchísimo que recorrer, pero también tenemos un escenario que nos inspira la vista para empezar ese camino a recorrer. Entonces es muy interesante ese mensaje que hay detrás. Queríamos Sí, que sea sí, sí. inspirador, queríamos que sea motivador, porque a la final eso Ujú. también hacemos, ¿no? El hacer una portada de un libro, pues obviamente tiene que ser muy bien estudiada, así como hacen la portada, por ejemplo, de un disco. Ujú, Es lo que primero te puede llamar la atención al verlo, pues, ¿no es cierto? ujú. Entonces, me parece un buen trabajo. Tu departamento creativo ha hecho algo muy bonito. Y habla de la ciencia de la felicidad. Creo que la felicidad cambia de acuerdo a cada persona, ¿no es cierto? Alguien puede ser feliz, se me ocurre, haciendo deporte, alguien puede ser feliz haciendo dinero, alguien puede ser feliz ayudando a personas, alguien puede ser feliz de diferentes maneras. ¿Cómo le tomas tú este camino a la felicidad? Justamente eso es lo interesante del nombre, ¿no? Porque cuando hablamos de ciencia, hablamos de algo exacto. Entonces, a mí me gusta hacer ese juego de palabras en el libro, porque la gente lee y dice, wow, entonces ciencia de la felicidad, hay una fórmula. Y es que no. Justamente en el libro se explica que la felicidad no es una ciencia, que la ciencia, digamos, detrás de eso es distinta para cada persona, que la fórmula es distinta para cada persona. Si bien es cierto, lo que damos en el libro son tips, recomendaciones. De hecho, el libro podría decirse que es una guía con recomendaciones clave y prácticas para volverse uno su mejor versión, trabajar en uno mismo y llegar a sus propósitos, a sus metas. De hecho, tiene ejercicios prácticos. Pero esa es la idea, ¿no? El punto principal del libro, lo que el libro quiere mostrar a las personas, es que es una guía para decirte que tú o tú como persona no depende de las cosas externas para ti para ser feliz, sino tú generas tu felicidad a raíz de una frase que me gusta mucho, Germán, que dice, no importa lo que pasa, sino lo que tú haces al respecto. Es Ok. decir, la felicidad muchas veces puede depender de cómo tú le tomas a la vida y no necesariamente de lo que pasa en la vida. Ujú. Me parece muy interesante. Hablas también aquí del propósito tú. Ujú. Debemos tener nosotros una meta, un propósito, pero cuando hablamos de un propósito, el propósito tiene que estar vinculado, por ejemplo, de ayuda al planeta, de apoyo a personas que requieren de alguna manera algún empujón, alguna situación económica. Yo me he propuesto algo, y no sé si estoy en lo correcto desde hace algún tiempo, por ejemplo, como un propósito de aporte al planeta, ayudar a los perritos de la calle. Mm. Entonces, o sea, alguien tenía que hacerlo, me gustó ese propósito y créeme que me siento muy bien, muy bien. He encontrado incluso la cercanía de Dios al ayudar a un perrito que está en problemas en la calle, que lo atropellaron, que está muy enfermo, que le das un alimento y todo eso. Entonces, parecería que no es un propósito tan grande, pero me hace sentir grande a mí. Por supuesto, creo que el tamaño de los propósitos tiene que ver con el tamaño de las emociones que nos generan y de los realizados que nos hacen sentir. Creo que todas las personas tenemos distintas formas de llegar a nuestra realización. No hay formas impuestas, no hay ninguna que esté bien o mal. Creo que todos tenemos nuestras cualidades y para las personas incluso que creemos en Dios, sabemos que nos ha enviado o hemos nacido con ciertas cualidades, con ciertas características, desde que somos niños que otros no tienen, con ciertos gustos que otros no tienen, habilidades, fortalezas, etcétera. Entonces creo que todas esas características nos ayudan a encontrar ciertos propósitos. Por eso nos gustan cosas que a otros no les gustan. Y así, entonces creo que tenemos que perseguir nuestra línea y encontrar lo que nos hace sentir realizados. Qué bueno, qué interesante con Francisco Vicuña Matovelle que lanza este libro que nos da ganas de leerlo este momento. Muy bonito, te has pasado porque no es un libro tampoco así anchote, grande, extenso, Es una guía es práctica. una guía práctica, Sí, por exactamente. supuesto. Estamos con una llamada telefónica, Gustavo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, licenciado Piedra, al psicólogo Julio Matovelle. Les saluda el profesor Alcibar Vega de Novidentes. Yo quisiera preguntarle
al psicólogo Matovelle si el libro lo podemos encontrar en digital o a su vez hacer una gestión con la Politécnica Salesiana para transcribir al sistema Braille. Eso nos ayudaría muchísimo a las personas no videntes. Buenos días, muchas gracias. Es una pregunta interesante de una persona no vidente que no tiene la capacidad como nosotros de ver y que pues está interesada. Por supuesto, el libro está en digital en la página franciscovicuña.com, pueden descargarlo como ebook y también estamos trabajando justamente en las versiones audiolibro. Ajá. Qué y para las bueno. personas que quieren en físico también está disponible en todas las plataformas y también en librerías para que haya esa posibilidad de conseguirlo, ¿no? Voy a hacer como hacía un amigo. Tenía un amigo que hace mucho tiempo, es mi amigo actualmente, pues él andaba siempre con una Biblia, ¿no? Y era pues tan interesante. Me encontraba con él y abría la Biblia en cualquier página y encontraba siempre una frase para el momento y decía, fíjate cómo es la vida. Y bueno, le fue muy bien porque era una persona pegada a Dios. Y abro yo el capítulo 5 que dice motivación e inspiración. ¿Cómo mantenerse siempre motivado? Es la pregunta. Y hay una frase que dice Mohamed Ali, este campeón mundial de box, que dice, no cuentes los días, haz que los días cuenten. Por supuesto. A ver, ¿cómo es aquí? Yo creo que esa es una muy buena frase para dar, o para hacer referencia, mejor dicho, al tema de que uno a veces, o las personas, la mayoría de gente vivimos en un plan de si algo me sucede positivo, yo estoy feliz, pero si algo sucede negativo, yo estoy mal. Es decir, vivimos en función a las cosas que van pasando. Si me hablaron bien o me trataron bien, me siento bien. Pero si me hablaron mal o alguien me criticó, me siento mal. Pero si vivo así, significa que soy víctima de mis circunstancias. Es decir, lo que va pasando me va forjando. Pero hay una filosofía de vida que es a la inversa. Es decir, no importa lo que pase, yo decido cómo reaccionar. Entonces, hay aquí una anécdota muy interesante de esta persona que se cae en un hueco. No sé si has escuchado A ver. la anécdota. Es cortita y me gusta mucho porque refleja muy bien de lo que habla el libro. Y es que una persona estaba yendo a su trabajo. Y ahí había un hueco en la calle. Entonces se cae en el hueco, se rompe el pantalón, se golpea el tobillo y la persona se levanta y en ese momento se abren dos caminos. La persona que se fue por un camino estaba enojada. Dijo que mal que me golpeé el tobillo, tengo un morado, estoy triste, estoy enojada, me rompí el pantalón, estaba en camino a mi trabajo, estaba elegante, se me dañó, llegó al trabajo con ira, con enojo, peleó con la gente de su trabajo, se sintió inconforme, descontenta, terminó ese día y la persona tuvo el peor día de su vida, muy incómoda y enojada. Ese fue un escenario. El otro escenario es que la persona se levanta y dice gracias, agradece después de haberse caído en el hueco. Porque solo fue un rasguño, porque no se rompió nada. Gracias porque estoy bien, no me rompí nada. Gracias porque ahora sé por dónde caminar. Gracias porque ahora voy más atento. Gracias porque esto, que fue algo pequeño, entre comillas, me sirve para mejorarme a mí. Y fue muy feliz e hizo felices a las personas con las que se rodeó después. Al mismo hecho, al mismo suceso, dos caminos distintos. Y eso es la lección que yo quiero dar en el libro a todas las personas, que no importan los sucesos que nos pasan, lo más importante es la actitud que tenemos al respecto. Si perdemos la actitud positiva ante algo, la vida es negativa. Es más, la gente más próspera, feliz y exitosa del mundo no necesariamente es la gente que tiene más suerte, más dinero, mejores entornos, sino es la gente que sabe hacer lo mejor con lo que tiene y tomar las mejores decisiones en donde está y con lo que tiene. Y de eso se trata, ¿no? Las personas a veces sufrimos por las circunstancias, pero no importa tanto la circunstancia, que en este caso caerse en el hueco, sino ¿qué voy a hacer yo? A veces pensamos que somos la circunstancia, ¿no? Me caí en el hueco, entonces yo soy la caída. No, me caí en el hueco y cuando nos pase, y como tip les digo, cuando les pase a las personas que nos escuchan cualquier cosa, no pensemos tanto ¿por qué me pasó? Preguntémonos ¿qué quiero hacer al respecto? Sufrir, lamentarnos, estar tristes o aprender, seguir adelante, crecer. Siempre tenemos un ámbito de acción y cuando nos ponemos a pensar tenemos varias acciones. Pero a veces nos cegamos por el suceso, ¿no? Entonces esa es la enseñanza más grande del libro. Qué bueno, qué interesante. Aplícala en la resiliencia entonces. Por supuesto, por eso hay la frase de Mohamed Ali, dice, no cuentes los días que harán unos, haz que los días cuenten. ¿A quién está alegando la responsabilidad?
A Claro, uno mismo. A uno mismo, exacto. Por supuesto. ¿De quién depende que los días cuenten? De mí, de la actitud que le ponga. Y evidentemente de las cosas negativas que a uno le pueden pasar. Por ejemplo, yo el 5 de enero tuve una situación complicada de salud, demasiado trabajo, estrés, ansiedad, que me desembocó en una situación que, bueno, la comenté aquí también alguna vez, me llevó a una clínica y me fui recuperando. Pero esa situación negativa yo la tomé con mucha felicidad porque eso me ayudó a llevar una vida más ordenada, a dejar, por ejemplo, los malos hábitos alimenticios, a dejar el azúcar, a dejar las gaseosas, etcétera, y a pensar, tengo 62 años, decir, ok, llegó el momento, ya me pasó la factura, he gozado, entre comillas, de la vida, alcohol, fiestas, malas noches, etcétera, etcétera. Ahora sí quiero tener una vida adulta y llegar a la vejez tranquilamente. Pero si es que no me sucedía eso, Francisco, no hubiera tomado la decisión que la quería tomar hace años atrás. Estaba así, voy a esperar. No, pero no pasa nada. Venga la hamburguesa, venga la pizza, venga la cerveza, venga el alcohol, venga la fiesta, vengan las malas noches sin dormir. Tuvo que pasarme para cambiar. Wow, qué gran reflexión. Muchísimas gracias, Germán, por compartir serio, eso. sí, Creo sí. que es que de eso se trata la vida. Justamente de aprender y tomar las cosas de la mejor forma. Creo que en este caso es la mejor forma de ejemplificar lo que estamos hablando, ¿no? Muchas personas pudieron haber tomado su caso como qué mala suerte, ¿por qué me pasa a mí? Qué triste, estoy mal. Y usted lo tomó como que muchas gracias. Esto me ayudó a ser más sano, me ayudó a mejorar, a tener más salud, a estar mejor y llegar en mejores condiciones a los años futuros. Entonces, usted decidió afrontar la situación que tuvo de la forma en la que quiso y eso cambió la vida. Me imagino que ese cambio de actitud le hizo sentir gratitud y no tristeza. Y ahora tiene un aprendizaje y positividad. Entonces, creo que a veces no entendemos cuando nos pasan cosas malas o renegamos, pero ¿y qué tal si es que las cosas no fueran ni buenas ni malas? Simplemente las cosas serían como son. Nosotros le damos el adjetivo calificativo. Exactamente. Hablaste hace un momento de una palabra que es muy importante y la cual también tratamos nosotros de hacerla día a día, es el agradecimiento, ¿no? Fíjate este momento que estamos aquí nosotros conversando amenamente entre miles y miles de oyentes. Hay mucha gente en este momento, por ejemplo, que está en cárceles, que está en hospitales, que está en situaciones muy adversas y no valoran o no valoramos a veces esos momentos de felicidad, de tranquilidad, etcétera. La gratitud es maravillosa. Yo la recomiendo en el libro y la recomiendo en la vida siempre como parte fundamental de una práctica diaria. Diaria tiene que ser porque cuando somos agradecidos, nosotros agradecemos por lo que tenemos. Es decir, cuando agradecemos, estamos dando por hecho que tenemos cosas y ya nos sentimos abundantes al hacer eso. Wow, gracias porque pude tener un día más de vida, porque pude comer algo. Aunque sean las cosas que aparentemente son las más sencillas, cuando agradecemos por todo, nos sentimos bien. La gratitud es una emoción muy poderosa y a veces las personas, si les puedo dar una recomendación, cuando se levantan, por ejemplo, normalmente hay algo interesante que pasa y es que empezamos el día diciendo, tengo que hacer esto, tengo que conseguir esto, tengo que lograr esto hoy, tengo que trabajar en este proyecto. Todas esas cosas se basan en cosas que aún no tenemos. Porque ¿qué perseguimos o qué necesitamos conseguir? Justamente lo que aún no tenemos. Las personas nos levantamos siempre en esa frecuencia de tengo que hacer esto, trabajar en esto, buscar esto. Y todo, como quien dice, hablando en términos muy extremos, desde la escasez, ¿verdad? Tengo que, buscaré, conseguiré, haré. Nos levantamos así todos los días buscando hacer cosas, como si no tuviéramos aún nada o estaríamos vacíos de alguna forma. Pero, y si es verdad, hay que conseguir cosas, hay que hacer, pero simplemente para el ejercicio, ¿qué pasa si nos levantamos desde la gratitud? Ok, sí tengo que hacer y todo, pero antes de empezar el día, agradecer. Gracias porque me levanté, gracias porque tengo salud, porque pude desayunar, porque dormí una noche positiva, buena, relajada. Digo, wow, entonces tantas cosas, antes de empezar el día, tantas cosas que sí tengo. Entonces me siento abundante, feliz, bien. Y a raíz de que ya me sentí abundante, empiezo ok, y ahora sí, ¿qué voy a conseguir? Lo que aún no tengo. Pero ya con abundancia, con esa gratitud, es algo muy, muy poderoso que, a pesar de que es una práctica muy sencilla, cambia radicalmente los días. Tratamos de agradecer todos los días. Ahí, abriendo otra página tuya, me parece una palabra nueva, es el Ikigai. Uh-huh.
A ver, en donde hay varios círculos y el Ikigai está al centro. Explícanos acerca de esto. Ahí alegua una filosofía japonesa que me gusta mucho, es muy interesante, se llama Ikigai, significa la búsqueda del propósito de vida. De hecho, hay dos frases en Japón, que es el Shimei y el Ikigai. Entonces nos habla del sentido de vida y del propósito de vida. En este caso, ¿de qué se trata el Ikigai? Es una filosofía que nos dice cómo podemos alcanzar justamente nuestro propósito, de lo que hablábamos, que para mucha gente es distinto, para todos de hecho es diferente, ¿no? El propósito entonces dice que para encontrarlo, de manera muy práctica podemos preguntarnos 4 cosas, es decir, ¿para qué soy bueno? ¿Qué me gusta hacer? ¿Por lo que me pagarían? ¿Y qué necesita el mundo? Cuando juntamos, si ahí puede ver el gráfico, cuando juntamos estas cuatro áreas y encontramos algo que englobe todo eso, es muy fácil encontrar un propósito. Es como las 4 patas de una silla. Es decir, podemos ser buenos en algo, nos puede encantar algo y puede ser algo que la gente necesita, pero por ejemplo no nos genera para vivir, flaqueará de alguna forma porque no nos sentiremos realizados. Por el contrario, si nos da para vivir, somos buenos en eso, lo necesita el mundo, pero si no nos gusta, mucha gente será muy buena para algo, le pagarán por eso, la gente necesitará eso, pero no es su pasión eso, no le encanta, estudió tal vez porque le obligaron o estudió porque era algo que daba dinero, pero no les apasiona, siempre va a haber una pata que flaquea. Pero la gente que encuentra su propósito, que de hecho una característica fundamental del propósito es sentirnos plenos y realizados, es que las 4 patas, en este caso, las 4 preguntas tienen que estar, y debe haber algo, por supuesto, que englobe eso. Pero ahora bien, unas personas dirán, sí, Francisco, sí, Germán, pero yo ahora no puedo, por ejemplo, hacer lo que me gusta porque esto me genera dinero y necesito para vivir. Otras personas dirán, yo no quiero cambiar, aunque no gane mucho, yo no quiero porque es mi pasión. Y está muy bien. La pregunta es, no rechazar lo que tenemos ahora, no sentirnos mal si es que no están en las 4 áreas, el 100%, digamos, de efectividad en las 4 áreas, sino preguntarnos cómo podemos ir equilibrando las 4 o cómo llegamos a tener las 4 llenas, como si fueran 4 vasos de agua, cómo tenemos los 4 llenos, de poco a poco, preguntándonos, probando, conociendo. Y también eso, o sea, la búsqueda del propósito nos da mucho crecimiento. No todos en la vida empezamos haciendo lo que queríamos. Y me imagino que usted también en su trayectoria profesional habría probado en algún trabajo, luego cambiado a otro, conocido otra área, hecho algo de los perritos después que le apasiona. Y uno va trabajando esas 4 áreas. Lo interesante es ir encontrando y también honrando el camino. A veces la gente dice, yo me siento mal porque no estoy en el destino, no tengo eso lleno, no tengo eso perfecto. Pero honremos el paso a paso. Hoy tenemos vida, hoy estamos en donde tenemos que estar, hemos llegado tan lejos en cualquier ámbito en el que estemos. Entonces honrar también ese camino y trabajar por llegar a un destino es maravilloso, ¿no? Tal vez incluso el destino final es honrar ese camino. Exactamente, de hecho, exactamente. No es llegar, sino disfrutar. Disfrutar del camino. Y esto también, pues de la sociedad japonesa que nos enseña tanto. Por ejemplo, ahí estaba chequeando, siempre me gusta entrar a YouTube y estar viendo algunos podcasts. Dicen que en el Japón, por ejemplo, si es que un niño comete una imprudencia, cualquier adulto mayor puede de alguna manera llamar la atención al niño o decirle, niño, eso no está bien, eso está permitido. Situación que en nuestros países no estaría permitido porque si es que algún hijo nuestro que comete una infracción, un adulto mayor le llama la atención, pues sería pues, no raro incluso. Claro, extraño. Pero en la sociedad japonesa suceden este tipo de cosas, ¿no? Hay materias también a los niños que son materias de vida. Uh-huh. Es decir, que en Japón, en las escuelas, sobre todo en las escuelas en los primeros años, no tienen personas de limpieza, sino los niños hacen la limpieza. O sea, me parecía muy interesante cómo los japoneses pues llevan así su vida y su sociedad, ¿eh? Es muy interesante. En Japón, a mí me interesa mucho la cultura japonesa y tiene muchas enseñanzas. De hecho, todo el tema oriental tiene muchísimas enseñanzas y en Japón nos hablan bastante del respeto a los mayores. Tienen muchísimo respeto los chicos por los mayores. Y eso es algo que creo que también se tiene que considerar mucho. Tienen mucha disciplina, incluso sus disciplinas de artes marciales japonesas, por ejemplo, tienen mucho fundamento
en la sociedad. Entonces se habla de que la disciplina que tiene, por ejemplo, un profesional en artes marciales también la tiene la gente de la sociedad en Japón. Valoran mucho y honran el honor de la gente. Es muy interesante. Qué bueno. A ver, las redes sociales en su gran mayoría nos muestran que el éxito es el éxito económico, es decir, pues, tener una casa hermosa, tener un auto último modelo, tener una piscina, tener una profesión que te dé sobre todo el dinero. ¿Cómo va relacionada para Francisco Vicuña la felicidad con el dinero? Creo que el dinero es importante para poder vivir, para poder mantenernos. Creo que no es algo que se debe ignorar porque es necesario también generarlo, pero creo que el enfoque del cómo se lo genera y de qué significa tiene que estar claro para cada persona, ¿no? En mi caso, el dinero siento que es la consecuencia de aportar valor a las personas. Siento que mientras más valor aportamos, más dinero generamos. Y siento que nuestro enfoque siempre debe estar en qué tanto valor aporto, qué tan positivo es mi trabajo para el mundo. Y si es muy positivo, el dinero llegará, por supuesto. Pero creo que el dinero tiene que ser visto como una consecuencia y no como un fin que se busca. El dinero, creo yo, que no es algo que debe ser determinante para darnos felicidad. Creo que lo que nos debe dar felicidad es el propósito, sentirnos plenos, trabajar por nuestra esencia, por lo que somos, por aportar valor a las personas, por cambiar vidas. Y el dinero tiene que ser algo que obviamente sea nuestro negocio, como dice el Ikigai, también por lo que me pagarían, pero siempre teniendo en cuenta para qué soy bueno, qué me gusta y qué necesita el mundo también. Qué bueno, qué interesante conversar con Francisco Vicuña Matovelle, que lanza su libro La ciencia de la felicidad. Estrategias para vivir mejor, crecer como persona y ser más feliz en la vida. Y es que la vida a veces también nos pone la vida de cuadritos, es decir, a veces la vida se nos complica. La muerte de un ser querido, quebré en el negocio, etcétera, y entramos en ciertos estados de desesperación y decimos, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacer allí, Francisco? Yo tengo un gran ejemplo que creo que puede responder esta pregunta, y es que yo lo viví de primera mano. Mi padre falleció cuando yo tenía 20 años, y de hecho él es una gran inspiración y muchas enseñanzas de él están en mi libro. Y les voy a contar una historia que fue la que reposaba y le pregunté, pero ¿por qué está pasando esto? Pero papi, ¿por qué estamos viviendo esto? ¿Por qué estás mal? ¿Por qué? Con muchas preguntas, ¿no? Incluso con impotencia, con ira, un poco reniego ante la vida, Dios. No sabía ni hacia qué en ese momento, ¿no? Y me acuerdo que él solo me miró y me dijo, como si no estaría escuchando mis quejas, ¿no? Me dijo, Francis, ¿qué hice hoy en la mañana? Y digo, sí, estabas aquí meditando, pero ¿y qué pasa? ¿Y qué está ahí en el velador? Digo, sí, papi, está un libro, pero ¿y qué pasa? Y me dice, ¿qué comí hoy en la mañana? Digo, comiste una ensalada, comiste algo sano, pero no me estás escuchando, te digo que esto es grave, que estás empeorando. Y obviamente él sabía que era una situación delicada, pero creo que me quería dar una enseñanza y lo que me dijo en ese momento fue, ok, entonces tú me estás diciendo que el cáncer es grave, Francis. Y dije, por supuesto, mira, estás mal. Y me dijo, pero yo he comido una ensalada, estoy comiendo mejor. He meditado en la mañana, he reposado, que he tenido tiempo para descansar y he leído un libro. Para mí el cáncer es comer mejor, cuidarme más, leer mis libros y estar tranquilo. Entonces, tal vez no es tan malo. Y obviamente él no es que decía que no era malo, o no es que no se daba cuenta, pero es que me quería dar una lección. Y las cosas no son ni buenas ni malas. Tú les das ese significado. Y creo que eso me cambió y por eso es la inspiración del libro. Y justamente de eso se trata. Algo tan grave como la muerte, que nos pone el ejemplo que la vida se nos hace cuadritos, incluso la muerte puede ser vista como algo positivo si es que queremos verlo así. Una enfermedad también. Hay gente que él nunca renegó la enfermedad. Yo le decía, pero ¿y qué pasa si mañana ya no estás? Y me decía, no importa si mañana ya no estoy, yo valoro que estuve y que estoy hoy. Él no veía que tal vez se iba a ir, él veía que estuvo. Es decir, situación la misma, pero ¿cuál es el enfoque?
Entonces eso a mí me cambió. En ese momento no lo entendí. Después cuando lo aprendí, lo interioricé, me costó mucho. Después estudié psicología, me especialicé en coaching, entendí muchas cosas y me di cuenta de la lección de vida. Y la lección de vida era, no somos víctimas de nuestras circunstancias, somos producto de nuestras decisiones. E incluso algo tan grave como la muerte puede ser visto de una manera positiva si tenemos la mentalidad y la actitud para verlo así. De hecho, él disfrutó mucho la vida por vivir con esa filosofía. Muy interesante. Bueno, y coincidimos y compartimos. Cierto día, hace algunos años atrás, mi padre tenía Parkinson y llegaba acá a la radio y le veía casi llegando a la esquina a papi que bajaba muy lentamente. Él, su condición pues no lo permitía caminar correctamente. Y bueno, cogí rápidamente el auto en el que llegaba y dije, papi, súbase, yo le voy a dejar. Entonces dice, no, súbase, le insistí. Y me dio mucha tristeza y pena y con lágrimas le decía, pero ¿por qué le pasó esto? ¿Pero por qué? ¿Por qué tuvo que pasarle esto? Más o menos tomando en cuenta lo que tú me manifiestas. Y él me decía, o él me dijo, eso es lo lindo de la vida. No me dijo nada más, ni tampoco le pregunté nada al respecto que me quería decir con eso. Y eso también a mí me dejó una lección, pues no. Él estaba con vida, todavía podía caminar y se sentía feliz, ¿no? Entonces no le pregunté por qué me responde de esa manera, ¿no? O por qué me da esa respuesta a mi pregunta, ¿no? Porque uno también dice, ¿por qué? ¿Por qué le pasó esto a usted? Usted que es tan buena persona, usted que fue alcalde de la ciudad, usted que es un periodista reconocido y ahora está con esta situación. Y él me respondió de esa manera, ¿no? Eso es lo lindo de la vida. Y yo me quedé quieto, nada más tranquilo. Igual yo cuando preguntaba ¿por qué pasa? Me respondía ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Como todos somos personas, vivimos en un mundo, todos estamos en las mismas condiciones y puede pasar de todo. Justamente esa es la clave y el mensaje que yo quiero transmitir a las personas, que lo hago en mis videos, en el libro. Puede pasar lo que sea. No vivamos en función a lo que pasa, vivamos en función a nuestras decisiones. Eso es lo que cambia el juego por completo y también las preguntas que nos hacemos. Por ejemplo, la mayoría de personas cuando no pueden algo se preguntan ¿por qué pasó? ¿Por qué no pude? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y les quería comentar algo, que es que el cerebro siempre te responde. Es decir, si no pueden algo y se preguntan ¿por qué no puedo? O tenemos una enfermedad y nos preguntamos ¿por qué pasó? El cerebro nos va a responder porque tuvimos mala suerte, porque no tenemos las habilidades, porque así fue la vida, y listo. Nos respondió, pero esas respuestas no nos sirvieron de mucho, nos hundieron. Ahora que hago coaching con deportistas, con gente que tiene ámbitos, por ejemplo, me preguntan, ¿y por qué no pude? Y yo les digo, ¿por qué crees que no pudiste? Y es porque el cerebro les responde, porque te falta habilidad, porque no eres capaz, porque te faltó, etc. Entonces se hunden más. Y lo que cambia el juego en esas personas es cambiar sus preguntas. Ahora no se preguntan por qué no pude, se preguntan cómo hago para poder. Entonces el cerebro les responde, entrena más, come mejor, duerme de esta forma, haz esto. ¡Wow! Encuentran respuestas, encuentran soluciones. Cómo la forma en la que nos preguntamos las cosas cambia. Ahora las personas se sentirán identificadas y les digo, ¿se han encontrado hablando con alguien dentro de ustedes mismos? Como si habitaran dos personas adentro, sí, ¿no es cierto? Claro. Uno que pregunta y otro que responde. Debía hacer esto. No, mejor era que haga el otro. ¿Con quién estamos hablando, no? ¿Te olvidaste de esto? Sí, no me acordé por qué. ¿Con quién hablamos cuando estamos en ese diálogo? Eso se llama el diálogo interno. Y el diálogo interno, la persona con la que más hablamos no es nuestro amigo, nuestra familia, somos nosotros mismos. Es la persona con la que más hablamos todos los días. Y ese diálogo interno, si es negativo, nos hunde, porque está todo el tiempo ahí. Entonces, hagámonos las preguntas correctas, seamos nuestros mejores amigos. Hablemos, y un tip para eso es cómo le hablarás a tu mejor amigo. Si su mejor amigo no puede algo, ¿le apoyara o le criticara? Uh-huh. Le apoyaríamos, porque a nosotros nos criticamos, ¿no? Y a veces nuestro propio yo interno que dialoga con nosotros también no nos puede fallar, no nos puede... ¿Cómo sería? Y voy a tomar el nombre de un libro también que vi y me parece un título interesante que dice, no creas en todo lo que dice tu mente. Uh-huh. ¿Podríamos también caer en esa situación? Por supuesto. Hay un tema aquí muy interesante que es la mente, el ego y la esencia.
cuando vamos creciendo, o mejor dicho, cuando somos niños, le ha pasado que no tenemos filtros. Decimos lo que sentimos, somos uno, somos congruentes. Pero cuando crecemos es como que se generan dos. La psicología